Bienvenidos a este episodio de Todo para Todos. Esta es la historia de alguien que lo dejó todo atrás, desde su ciudad natal, donde cada rincón guardaba recuerdos, hasta un destino incierto cargado de promesas y miedo. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de noches de dudas, despedidas difíciles y el peso silencioso de saber que nada volvería a ser igual. Alejandro no solo cruzó fronteras geográficas, sino también emocionales. Dejó a su familia, sus amistades y la vida que conocía para enfrentarse a lo desconocido en busca de un futuro mejor. Cada paso estuvo marcado por el sacrificio, trabajos duros, soledad, nostalgia y la constante lucha por adaptarse sin perder quién era. Esta es la historia de quienes migran, de quienes cargan su hogar en la memoria y la esperanza en el pecho. Una historia contada por Alejandro, pero que podría ser la de millones, porque a veces para avanzar hay que tener el valor de dejarlo todo atrás. Bienvenidos. Hola nuevamente, bienvenidos a este nuevo episodio de Todo para Todos. Hoy tengo un amigo muy especial, Alejandro, bienvenido. Gracias, Alejandro Alexandra. nos va a contar cuánto cuesta llegar a un país extraño y llegar a el nivel en el que él está ahorita en este momento a nivel de estilistas profesionales. Entonces vamos a conocer un poquito la historia de Alejandro. Alejo, ¿dónde naciste? Alexandra, yo nací en la ciudad de Maracaibo, en un municipio que se llama Cabimas, eh, aproximadamente hace 50 años. ¿Cuántas personas conforman tu familia? Mi familia está conformada por 12 personas, 12 12 personas. hermanos. Yo soy el menor de esos 12 hermanos, 11 hermanos, perdón, y tengo varios sobrinos también. ¿Cuánto tiempo viviste en Venezuela? En Venezuela viví prácticamente toda mi vida. Migré aproximadamente hace 14 años. ¿Y dónde empezaste a estudiar todo el tema de cabello, de maquillaje? ¿Dónde nació ese gusto y a los cuántos años? Cuéntame, ¿de Bueno, dónde nace eso? bueno, Alexandra, te cuento, nunca estudié belleza. Digamos que nací con ese don Empírico. empíricamente. Cuando te gusta algo y lo realizas con el corazón, todo te va a salir perfecto y te va a salir súper bonito. ¿En qué momento te das cuenta que era lo que te gustaba? Siempre me apasionó ver una mujer hermosa. Me gustaba mucho el tema de la belleza, de ver una mujer estilizada, más que vengo de un país de belleza. ¿A los cuántos años? A los 16 años ya tuve esa inquietud, se lo comenté a mis familiares y ellos me apoyaron totalmente en lo que yo quería hacer. Pero no solamente me dediqué a la belleza, también estudié en la universidad, me hice una carrera universitaria, soy un profesional. ¿Qué estudiaste, Alejo? Estudié relaciones industriales, mención recursos humanos, soy un En Venezuela. sí, en Venezuela soy licenciado en relaciones industriales y logré trabajar de mi carrera también. Entonces, sales más o menos de 17, 18 años y empiezas tu carrera universitaria, ¿sí? Exacto, Ahí ya estaba el gustico por la belleza, por la belleza, por el sí. cabello, por la imagen. ¿Y empiezas a alternarlo? ¿O qué te hace decir, bueno, yo quiero aprender, quiero buscar, quiero mirar? Lo comencé a alternar, Alexandra. Ujú. ¿Qué es lo que hacía yo? Yo trabajaba, pero trabajaba en muchísimas áreas. No solamente trabajaba en mi carrera, porque cuando uno está estudiando y tiene esa cantidad de hermanos, claro, yo era el menor, pero igual tenía que trabajar porque tenía que colaborar en mi casa. Em, Trabajaba en muchas áreas. Gracias a Dios, por cuestiones del destino, pude lograr montar en mi país una agencia de modelos. Ujú. En ese momento. En ese momento comencé muy ¡Wow! joven, gracias a esa agencia de modelaje pude incursionar más en el mundo de la belleza y de la peluquería, lo que era el maquillaje, la belleza personal de una mujer. ¿Cómo haces para crear esa agencia? Eso nace porque tengo varias sobrinas y una de ellas, eh, a pesar de que tenía 13 añitos, tenía una estatura que no era normal para su edad. Y yo dije, hay que ayudarla. Ujú. Y por ahí comenzó ese sueño de esa agencia. ¿Cómo se llamaba en ese La momento esa agencia se agencia? llama Su Model International, todavía aparece en Instagram ¿Ah, sí? y todavía tengo niñas que me escriben que cuándo voy a volver, cuándo voy a regresar. Digamos que muy pronto, pero no quiero ilusionarlas con decirles regreso en un mes, porque tú Claro. sabes cómo son las cosas, todavía no se puede. ¿Con quién creas esa agencia? Esa agencia la creé con mi hermano, que Ujú. él ahorita vive en Chile, pero se tuvo que disolver en el sentido cuando empezamos a migrar. Ok. ¿Cuánto dura esa agencia y qué tipo de personas empiezan a llegar a esa agencia a tomar esos servicios y de qué costaban esos servicios? Bueno, esa agencia duró aproximadamente 5 años.
Normalmente también regalábamos becas para niñas que no tenían las posibilidades de pagar una mensualidad en la agencia. Y en Venezuela en aquel entonces todavía la adquisición monetaria era muy buena, o sea, podían niñas de bajos recursos participar como Estábamos habían, hablando de qué año más o menos. te estoy hablando de hace unos 14 años atrás. Okay. Entonces empiezan a dar becas. Becas para niñas que incursionaban al Miss Venezuela. Tengo muchas niñas que participaron en esos concursos. Logré tener, gracias a Dios, 2 Miss Venezuela y una Miss International. Por eso es que todavía me recuerdan, porque me llaman Joyce Alejandro, el de las reinas de belleza. Entonces, ese es un plus acá que les quiero contar de dónde viene todo esto, porque esto no sale de un día para otro. Estando allá en Venezuela, empiezas a preparar a A reinas. reinas de belleza. ¿Y de qué costaba esa preparación? ¿Cómo preparan una reina? Una reina tiene muchos procedimientos para prepararla. Primero, lo que es oratoria, pasarela, comportamiento social, todo lo que era, teníamos convenios con diseñadores para vestuario, porque hay niñas que no se podían costear todo eso, y buscábamos patrocinantes para que esas niñas pudieran llegar hasta donde pudieron llegar. Wow. En ese momento, ya sabías que te gustaba todo el tema de belleza. ¿En qué te especializaste en ese momento con ellas? ¿O eras en todo? En todo, en todo, en todo. Yo trabajaba normalmente en mi espacio de liberarme y desestresarme de tantas cosas, era la Claro. agencia modelo. Alejo, entonces tú empiezas a incursionar en el tema de las reinas, que no es nada fácil, No, no es nada porque crear fácil. agencia, crear modelos, crear reinas, no es para cualquier persona. Entonces empiezan a llegar estas niñas para que tú las prepares y cuando te das cuenta que ya las estás preparando para eventos de Miss Universo, de reinados, ¿hay alguna anécdota que te acuerde bastante de alguna de ellas en particular? Sí, yo me acuerdo de una niña en particular que siempre estamos en contacto. Se llama Patricia Carreño. ¿Cómo la conocí? La conocí muy chistosamente. Yo venía caminando por la calle, la niña venía saliendo de su colegio, pero cuando la miré, yo dije, Dios mío, de estatura. Mide, ¿Siempre es por la estatura? O sí, sea, ¿es lo más normalmente, llamativo? porque normalmente en Venezuela, cuando una niña es extremadamente alta, es la niña que tiene las posibilidades de llegar más lejos. Ok. O sea, pero ya la temática cambió, ahorita la exclusión, ahora pueden haber niñas muy bajas, que Ujú. tienen la actitud y pueden llegar muy lejos. Pero yo la vi, me llamó mucho la atención y le hablé. Y le dije, mira, ¿cómo estás? Yo tengo una agencia de modelaje, si quieres te puedo compartir la dirección, vas con tu mamá, te puedo regalar una beca si no tienes cómo pagarla. Y así comenzó la historia de Y esa Patricia. línea delgada que hay en que en ese momento generar ese tipo de confianza, ¿no? Sí, por Porque ahorita no supuesto, se puede, ay, no se puede. te tengo una beca porque resultan es quién sabe dónde por allá. ¿Para dónde va a ir? Pero por Sí. siempre, siempre es necesario decir, vas con tu mamá, Ujú. porque eso te brinda un poquito más de confianza y también es bueno que los representantes sepan dónde están sus hijas. Claro, claro, claro. Es algo que debe ser responsabilidad también del adulto, ¿no? Exacto. Entonces, ¿ella le dice a la mamá o qué pasa? No, ella le dijo a la mamá y sorpresa que un sábado que estoy en clase me llega la mamá con la niña. Allí comenzó la historia de esa niña. Esa niña logró ganar como 4 o 5 concursos porque en mi país hay un centro comercial que es muy reconocido. ¿Se llama cómo? Hay varios Sanville. Ujú. Está Sanville Caracas, Sanville Model, Maracaibo, Sanville Mérida. O sea, hay como 5 Sanville. Y la niña logró ser reina del Sanville de mi ciudad y ganó el Sanville Caracas, que es el de la capital. Ok. Gracias a lo que ganó esos concursos de Top Model, entró al casting del Miss Venezuela y directamente entró a un concurso que se llamaba Todo por la Corona, donde participaron 77 niñas y después de esas 77 niñas quedaron 24 niñas nada más y ellas quedó en ese grupo. Pero entonces era muy bella. No, Y también el tipo de sí, el preparación. tipo de la preparación, o sea, se necesita mucho tener carisma para estar allí y mucha disciplina. Son uno de los valores que se deben calificar para ser una reina. Sí, ¿Qué otro tipo de valor o cualidad debe tener una debe reina? ser muy auténtica y muy humilde porque se deben a un público, se van a deber a la gente. Por eso es que tienen que ser muy sencillas. Al principio no es todo belleza, también es humildad. ¿Hay algo específico que te pasó con ella y me estabas contando fuera de cámaras con algo que tiene que ver con unos zapatos? Ok, hubo un día que íbamos a un casting, casualmente íbamos al casting de la quinta Miss Venezuela,
porque el organizador, en ese entonces, el señor Osmel Sousa, era muy exigente y ella no tenía zapatos. Y yo le digo, los zapatos son los de menos, yo Y los ella te compro. dijo, Sí, ella fue tengo muy un casting, sincera, pero no, no tengo no voy a zapatos. ir porque no tengo los zapatos, yo lo compro los zapatos, eso es lo de menos, porque la idea es que tú surjas, si tú surges, yo también voy a surgir. O sea, eso es una ayuda mutua entre Claro. los dos. Y le compraste los zapatos y Le ella se compré los presentó al casting. zapatos y la niña se presentó al casting y la niña participó en el concurso, le fue súper bien. Normalmente no todas ganan, pero a veces la que no gana, gana más que la que gana. ¿Por qué? Porque se le abren muchísimos más caminos, se le abren muchas más Así, puertas. ¿Por qué? Porque como no tiene un compromiso de un contrato, puede participar en en varios muchas. en otros contratos, o sea, puede tener varios contratos. ¿Hay alguna parte oscura en ese tipo de preparar reinas o no? Todo es... No, yo digamos que hay, en este medio se dice que hay muchas cosas turbias, no lo voy a negar, sí, Ujú, pero si tú te vas por el camino fácil, obvio que vas a conseguir cosas oscuras, pero que pasa mucho, ¿no? pasa mucho, pero hay que ir por el camino más difícil, Ujú. porque te vas a tardar un poquito más, pero vas a llegar y vas a llegar como debe ser. O sea, ¿Cómo hacías para enfocarle eso a las niñas que tú preparabas para los reinados, para los Miss Universo, para todo eso? todo Porque es eso es muy, difícil, ¿no? Esa es sí, una línea muy es delgada. muy delgada, porque todo viene con los valores de la casa. Todo depende a los valores que te inculquen tus familiares. Ahí es donde comienza esa verdadera historia. O sea, si la niña tiene buenos principios, buenos valores, ella va a llegar lejos. ¿Cuánto tiempo duraste preparando ese tipo de niñas para ser reinas, ¿no? Que obviamente en Venezuela no es nada fácil. O sea, estamos hablando de un país donde hay Un una país de de las mujeres reinas. de, sí, un país, exactamente, un país de reinas y de mujeres bellas. O sea, Exacto, sí. ¿cómo hace uno para preparar toda esa cantidad de mujeres y que lleguen, no sé, 10, 15 mujeres hermosas y saber cuál es la que se tiene que enfocar en el Exacto. prospecto de eso? Eso es una preparación, Alexandra, que comienza como por niveles básicos. Uh -huh. Comenzamos lo que es el nivel uno, ahí van avanzando. Puede ser que la que comenzó el nivel uno se quede en el nivel uno porque tienen que seguir avanzando. Es como si fuera, Ejemplo, ¿cuál era el nivel uno? ¿En qué se basaba el nivel uno? ¿En la estatura? ¿O no, el cómo se nivel basa? uno ya la estatura ya pasa a ser diferente porque ya están seleccionadas. Ok. ¿Qué lo que pasa? Comienza la preparación como tal y de repente hay unas que se les haga más difícil ser un poquito más como abiertas en el sentido de pasarela, oratoria, Uh -huh. hasta que no estén bien preparadas no pueden pasar de nivel. Perfecto. Súper, 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 súper. A mí todo eso me emociona y más, digamos, cuando es una persona tan cercana que me lo cuenta, ¿no? Haces todo este tipo de eventos, ayudas a todo este tipo de nenas, de reinas, de todo eso. Y después de eso, ¿qué sigue? O sea, continúa, se agranda la agencia, No, se termina la agencia, ¿qué no, la sucedió? agencia continúa, Uh -huh. pero en ese entonces mi país comenzó con una crisis política muy tremenda y bueno, tocó como que mucha gente empezó a migrar y empezaron a cerrarse muchísimas puertas. Y al ver esa situación, yo como profesional tampoco me puedo quedar en un lugar donde no había alimentación, donde era muy difícil conseguir un producto básico, me tocó salir de mi país. ¿En qué momento? Porque también es un momento muy difícil, o sea, ese tipo de situación por la que pasaste, donde tenías todo como profesional, tu agencia, tus modelos, tus reinas, tu familia, tus hermanos, y un momento a otro empezar a ver que empieza a haber carencia de todo, y no necesariamente por uno, sino por temas Por políticos. temas políticos. Fue un poco difícil porque la situación se tornó muy, muy espantosa. O sea, eran unas colas súper enormes para poder comprar, que si una crema dental, ya no podías comprar dos ni tres, sino que era una por familia, cuando en mi casa hay 11 personas. Y era así de De exigente. exigente, sí. Era muy exigente y las colas comenzaban desde las 4:30 de la mañana, a veces eran las 5 de la tarde y tú todavía estabas en la cola sin comprar nada. Así tuvieras el dinero que tuvieras, Así tuvieras solamente podías obtener una crema dental, una ejemplo. crema dental. ¿En serio? No te permitían comprar más productos, o sea, tenías limitados los productos. ¿Cuánto tiempo lleva esto donde se empieza a presentar ese tipo de situación y tú empiezas a decir, bueno, tengo que hacer algo? O sea, ¿fuiste el menor de los hermanos que empezó a tomar ese tipo de decisión o entre todos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el primero que salió en realidad, el primero que emigró fui yo. O sea, De los dos hermanos, el menor fue el el que menor, emigró. yo dije,
En ese entonces me puse a pensar y dije, yo no me puedo quedar acá, yo no me preparé para esto. O sea, si tengo que lograr mis sueños en otro lugar, lo tengo que hacer, aportarle a otro país lo que no le puedo aportar al mío. ¿Y en qué momento tomas esa decisión? Un día me acosté a dormir, Alexandra, y yo dije, me tengo que ir. Y empecé a De la tomar la nada. decisión, empecé a acomodar mi maleta sin decirle absolutamente nada a mi familia. El día que dije, me voy, todos se quedaron sorprendidos y me dijo mi mamá, me acuerdo de esas palabras, que me dijo, no te vayas, entre todos podemos. Pero ¿Qué yo no me dijo? podía quedar allí. No me podía quedar allí porque sentía que éramos como una carga más para la familia, porque no podíamos aportar muchísimas cosas. O sea, teníamos el talento, teníamos la profesión, pero ya no había empleo, porque en aquel entonces se recolectaron unas firmas para hacer un revocatorio al presidente, que en ese entonces era Chávez, Ujú. y las firmas se filtraron, y por haberse filtrado esa firma, yo no conseguí empleo en ninguna O sea, empresa, quedaron como en una lista negra. en una lista negra. O sea, yo iba a buscar empleo en X compañía y me decían, no, tú no puedes trabajar acá porque tú firmaste en contra del presidente. Mm. Entonces, Independientemente, digamos, de que las empresas eran privadas o no todo era el mismo régimen. independientemente, resulta ser que ellos se apoderaron de la empresa privada Ay, y tú ibas a buscar empleo y no te abrían las puertas en ningún lugar. todos, era Todos, para todos. era para todos. Esas firmas se filtraron ¿por qué razón? O sea, Porque porque se dieron cuenta. había como un personaje que era del gobierno que se dio a la tarea de investigar y publicó todas las personas que firmaron en contra del presidente en aquel entonces para hacer ese revocatorio. Y por haber Dios mío. firmado, solamente firmado, prácticamente quedamos vetados. O sea, nos tocó emigrar. Porque si nos quedábamos allí, no, o nos tocaba trabajar como trabajadores informales, que tampoco es fácil por la situación que había, y o emigrar. Y no, bueno, yo pensé fue emigrar. Fue lo primero que, o sea, Lo la primero decisión que que hice, no, pensé, no me quedo, salgo no del me quedo, país. yo tengo que salir, empecé a investigar con personas conocidas acá en Colombia y conseguí un amigo de Bucaramanga que me dijo, yo tengo un amigo que tiene una peluquería, si tú quieres, yo hablo con él y me consiguió un empleo. Y cuando yo salí de mi país, gracias a Dios ya tenía trabajo. Entonces, nos devolvemos un poquito. Tu mamá te dice, no te vayas. O sea, tú los reúnes a todos, todos obviamente están pasando por una situación difícil. ¿Todos habían firmado eso? Todos en mi casa firmaron eso. Entonces todos estaban en ese momento, como se puede decir, en la inmunda, Ajá. porque pues ya se habían dado cuenta que habían sido ustedes y que estaban como en esa lista negra. Entonces, cuando tú dices, bueno, me voy, tus otros hermanos o hermanas, ¿qué dijeron? No, mi mamá fue la que me dijo, no te vayas, entre todos podemos, acá no te falta nada, que hay comida entre todos, vemos cómo comemos. Pero sí tuve hermanos que me apoyaron y me dijeron, vaya a hacer lo que mejor sabe hacer. Y es belleza. Lo que le gusta. Sí, lo que me gustaba en ese entonces y gracias a este medio yo pude obtener muchísimas cosas. Conocer gente muy linda en este país. Entonces, tomas la decisión esa noche y dices, me voy para Colombia, voy a hacer lo que a mí me gusta, voy a seguir en mi tema de belleza, en mi tema de, ¿lo viste como en mi tema de reinas, de modelos o qué Ujú. pensaste? No, yo en ese momento no pensé en reinados, pensé a lo que venía, o sea, trabajar lo que era la belleza. Uh -huh. Yo dije, bueno, si no se pudo acá en mi país, me voy a hacerlo en otro país, pero hacerlo de la mejor manera, o sea, aportando, sumando, no restando, como ha pasado en muchos casos. Que es como identifican muchas personas lastimosamente y es como el objetivo principal de este podcast de hoy es de no todas las personas que emigran son malas. No todas. La mayoría somos muy profesionales que salimos de nuestras casas sin querer salir porque nos tocó salir como huyendo de nuestro propio país. Y eso es muy triste porque cuando vas en el camino, vas pensando y llorando lo que dejas atrás. Eso me hace erizar porque es que yo, tú sabes que yo todo el tiempo estoy por fuera y el solo pensar de que tenga que dejar mi casa y no pueda regresar, yo viajo y sé que regreso a mi casa feliz,
pero cuando tú tienes que tomar esa decisión de que me voy y no sé cuándo regrese, Exacto. eso es algo muy, muy duro, o sea, No, es durísimo porque todos tus sueños, tus amigos, no caben en una maleta, Alexandra. Todo eso se queda allá. Y a mí me tocó muy duro al principio porque duré 9 años sin poder volver a ver a mi familia. O sea, después de 9 años fue que yo volví a abrazar a mi mamá. Dios mío. Entonces, tú hablas con el amigo de Colombia y él te dice, bueno, hay un salón, vente para acá si lo que quieres es estudiar belleza, seguir trabajando en eso, y tú dices, listo. ¿Arrancaste con qué? Yo arranqué, me acuerdo que lo que metí fue una maleta porque yo dije, me voy y voy a probar. Si no me gusta, me regreso. ¿Y había la posibilidad de regresar sin problema o No, no? ¿De que salía? había la posibilidad de regresar siempre y cuando yo sabía que no iba a tener la oportunidad de trabajo, Ujú. porque yo había firmado en contra de ese gobierno. Entonces yo dije, voy a probar y me quedé. Me gustó, me quedé, me recibieron en una Entonces, llegas peluquería a a Bucaramanga. ¿Cómo Bucaramanga. empieza esa llegada, el salir de tu casa, esa despedida de la casa que me Yo me imagino fue acuerdo que ese durísimo? día yo entré por unas trochas porque las fronteras estaban Ah, cerradas, bueno, porque había un conflicto entre los gobiernos. Y me tocó entrar por una trocha. Yo estaba sumamente asustado con tu porque maletica, sí, y solito. solo, Ok, solo y estaba rojo como que si tuviera una alergia, pero era nervios lo que tenía. angustia. Me acuerdo que llegué a Maicao como a las 2 de la mañana y yo dije voy a agarrar un bus para Bucaramanga y me dicen, no, para Bucaramanga ya no hay sino hasta mañana, nada más va a salir este para Barranquilla, Ujú. pero tenía tanto miedo de quedarme solo allí que yo me monté en ese bus para ¿Te Barranquilla. fuiste para Barranquilla? Me fui para Barranquilla. Cuando llegué a Barranquilla, bueno, llegué, desayuné, me lavé mi cara, fui a averiguar de nuevo los pasajes para Bucaramanga. Cuando me dicen 10 minutos salen, me compré el boleto, me monté en ese autobús de nuevo y llegué a Bucaramanga a las 7 de la noche. ¿Qué pensabas en ese trayecto, Alejo? ¿Te acuerdas? Pensaba mucho en mi familia. Ese dolor de dejarlo Ujú. de los de uno, ¿verdad? Siente uno un vacío muy grande eh, cuando uno está en ese proceso, porque es lo que dejas allá, es lo que dejas atrás. Dejas toda tu infancia, dejas tu adolescencia, dejas tu juventud allí. Ahí se quedó todo. Llegas a Bucaramanga. Llego a Bucaramanga a las 7 de la noche y ya yo tenía los contactos de mis nuevos jefes y le dije a uno de mis jefes, ya estoy en el terminal de Bucaramanga y él me dijo, ¿va a venir de una vez a la peluquería o viene mañana? Y yo le dije, no, yo me voy a hospedar en un hotel, mañana yo voy a la peluquería. Así comenzó esa bonita historia. Llegas a un hotel, te acomodas, te organizas, al otro día sales y llegas como a tu nuevo sitio de trabajo. A mi nuevo sitio de trabajo. Después mi jefa me pregunta, Alejandro, ¿dónde se está quedando? Yo le dije que me estaba quedando en un hotel así asado y ella me dijo, tú tienes que salir de allí porque se te va a acabar la plata y después ¿cómo vas a hacer? Ujú. Entonces, nada, gracias a Dios ella habló con su mamá y me arrendaron una habitación donde ellos vivían. Ahí con ellos viví aproximadamente 3 años, hasta que ya quería como que independizarme más y busqué un espacio solamente para mí. En ese tiempo, en esos 3 años que me dices que duraste en ese salón, ¿cómo era el contacto con tu familia? Normalmente nos escribíamos mucho por texto o por videollamadas. Eso era lo único que yo sabía hacer en ese ¿Y entonces. mamá qué te decía? No, mamá siempre ponía su sonrisa, pero por dentro yo sé que estaba destrozada. ¿Y tú? No, ¿Ya estabas feliz? no, yo no estaba feliz. Yo estaba como que mi corazón se me partió en mil pedazos. Tenías O un sea, pedacito de corazón en yo todo lado. tenía, como quien dice, mi mente y mi corazón estaban trabajando acá, pero normalmente estaban conectados con ellos. Pasan esos 3 años en tu salón o en el salón donde estabas trabajando y dices, bueno, llegó la hora de De independizar. independizar. Sí. ¿Y qué surge? ¿Qué surge? Bueno, yo normalmente uno tiene que ser agradecido en la vida, Alexandra. Ujú. Yo hablé con mi jefa, le dije, me está pasando esto, yo necesito más. Yo crecí en un mundo donde me la pasaba en espectáculos, preparando reinas, yo quiero más de esto. Sin embargo, allá en Bucaramanga logré trabajar
dando clases en una agencia de modelaje. Ujú. Pero yo dije, si yo quiero de verdad surgir, me tengo que ir a la capital. Y entonces se viene el nuevo pensamiento de Ahí Bogotá. yo dije, bueno, otro reto más para mí, Ujú. porque capital es capital y Bucaramanga es una ciudad muy hermosa, la ciudad de los parques. Me acogió y me recibieron muy bien. De allá tengo muy bonitas amistades también. Pero me tocó venirme a la capital y así comenzó esta otra nueva historia. Entonces vuelve otra vez ¿y ahora qué voy a hacer? El nuevo paso es El nuevo Bogotá. paso. Bueno, el nuevo paso. Como ya yo tenía clientas en Bucaramanga, Muchas, o sea, muchas, tenías muchas muchas de esas mujeres, clientas muchos por hombres. sus trabajos les tocó venir a trabajar a la capital. Ok. Entonces, una de ellas, que ahorita no vive acá, vive en el extranjero, un día se fue a arreglar el cabello. Y en donde se estaba arreglando el cabello, em, era una peluquería de una chica que estuvo en el Desafío India Ujú. y ella la escuchó hablando que necesitaba un colorista. Y ella, ni muy corta ni perezosa, le Te dijo, te recomendó. lo tengo y me recomendó. Me llamaron y así logré trabajar con esta muchacha. Allí también trabajé con muchas personalidades de la televisión porque, Entraste en ese medio exacto, otra vez. yo dije, este es el gancho y Ujú. por ahí comencé. Trabajé con ella aproximadamente como 2 años y después de ese proceso decidí independizarme con mi propio negocio O sea, tú empezaste a trabajar con ella acá en Bogotá, acá en Bogotá. en grabaciones y bueno, todo el tema que conllevaba, todo lo Con, del desafío, bueno, todo sí, lo que empezaste a hacer y te empezaste a rodear ya obviamente de otro tipo de de personalidades, personas, de sí. televisión, de famosos, de todo eso. Terminas ese proyecto y dices, bueno, Un día, digamos, también hay que ser agradecido, como ya te dije, le di las gracias, pero yo quería como que un poquito más. Ya había agarrado más confianza, conocía más la ciudad y yo dije, llegó el momento de empezar a buscar ¿cómo fue local. llegar acá a Bogotá? A esta nevera que a todo el mundo le Bueno, tiene miedo. ¿cómo fue llegar? Fue muy difícil. Fue difícil porque el viaje fue relativamente muy largo en autobús, pero Otra vez con tu maletica. otra vez con mi maleta de ropa y una maleta de maquillaje llena de sueños. Siempre esa maleta estuvo llena de sueños hasta que esos sueños se hicieron realidad. Ok. Entonces, te vienes otra vez, ya tenías acá organizado lo del desafío, o sea, lo de ese trabajo, Lo de ese ya trabajo, venías sí, con ese porque trabajo. igual como me sucedió en Bucaramanga, ya yo venía con trabajo porque mi amiga me había recomendado Ok, con ella. Y ella, como necesitaba urgente el colorista, yo llegué, fue al otro día a a trabajar. trabajar. Bueno, son bendiciones. ¿Llegas y otra vez a un hotel? No, como nunca me faltan los ángeles, me quedo en la casa de mi jefa Ok. hasta que ella me organizó y pude arrendar como una habitación tipo aparte estudio, Ujú. pero todo espectacular. En- En esa, donde me tocó vivir con los chicos de protagonistas de novela, que en sí. ese entonces estaba en su furor. Ujú. Y bueno, por ahí nos fuimos relacionando más, también trabajé con ellos y así fue creciendo ese sueño. Entonces, empiezas a relacionarte, empiezas a trabajar, a conocer ese tipo de personas. ¿Y en qué momento dices, bueno, ahora sí yo voy a montar lo mío? ¿Cómo Eh, haces ese paso? ¿Cómo doy ese paso? Cuando uno va a dar ese paso, uno tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer, porque Porque sabes que hay mucha gente en el mercado que también es buena. Entonces, ya yo me había metido como que en el medio y empecé a aprender, vamos a decir, aprendí cómo se manejaba el negocio. Empecé a pagar publicidad en redes sociales y empezó a crecer eso. Gracias a Dios nunca tuve la oportunidad de mantener la puerta abierta en la peluquería porque todo lo manejaba por citas. Y a medida que tú haces bien tu trabajo, eso llama gente. todo es un voz a voz. La recomendación de esa clienta con otra persona y eso es una cadena. Y gracias a Dios me hice una carta de clientes muy importante. Y logré montar mi negocio. Comencé como en un lugar muy pequeñito porque todo comienzo tiene que ser así, en algo pequeño, para que vaya creciendo poco a poco. Vaya surgiendo. Y gracias a Dios ahorita tengo una peluquería muy bonita, muy top, muy elegante, donde las niñas se sienten muy a gusto, donde salen súper felices. Sí, y ese es uno de los objetivos, de mostrar que no todas las personas que migran van a hacer cosas malas, no todas las personas que migran eh, salen de su vida, de su hogar, por razones de gusto.
O sea, la mayoría de los que están inmigrando son gente por condiciones totalmente fuertes, o La sea, mayoría salimos por necesidad, porque si no salimos, nuestras familias se mueren de hambre. Vamos a decirlo así. Si nosotros no fuéramos salido en ese momento que salimos, no sabemos si estuvieran todavía muchos de ellos allí, porque llegó una situación donde no había comida. allá. Allá, sí. ¿Y tú enviabas dinero o cómo manejabas ese, digamos, Normalmente enviábamos dinero. Yo migré primero, después emigraron mis sobrinos, mis hermanos, y entre todos podemos ayudar a los que se quedaron allá. ¿Por qué? mm, Porque salimos los menores ujú, a trabajar, dejamos a nuestros hermanos mayores que nos ayudaron en su en su momento, ahora momento? nos toca a nosotros como hermanos menores ayudarlos a ellos, porque gracias a ellos yo pude pagar mi universidad, yo pude formarme en muchas cosas. Es un tema de Sí, agradecimiento señor, y de y valores. de valores de casa, que no todo el mundo los tiene. No todo el mundo los tiene. Entonces, llegas acá, te organizas, empieza a surgir tu salón, empiezas a tener muchos clientes. ¿En qué momento dices, bueno, cuándo voy a regresar a mi casa? Normalmente hay muchas posibilidades de regresar a casa, Alexandra, pero ya me siento colombiano. Son muchos años en este país, muy agradecido con este país. Me ha dado muchas oportunidades. Eh, Extraño mi casa, extraño mi familia, pero ya siento que mi lugar está acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y siempre hago, visito a mi familia cada cierto tiempo, me quedo 15, 20 días, regreso, trato de ir lo más seguido que pueda, Ujú. pero por compromisos a veces de trabajo es un poco difícil, pero ahora sí se puede como que poner en una balanza, voy a estar tanto tiempo con ellos, me regreso otra vez a Colombia porque como, como al igual ellos son mis hermanos, acá tengo hermanos colombianos, no de sangre, pero sí del alma, Ujú, que me brindaron su apoyo, su ayuda y me quieren en este país, o sea, no quieren que me vaya. claro, ya tienes un pedacito acá Ya de yo tengo un corazón pedazo acá. colombiano. Tú me dijiste que regresaste a Venezuela hasta 9 años después. Sí, 9 años Y después. si uno se pone a hablar con toda la gente que ha tenido que emigrar de ese tipo de forma tan brusca, hay unos que ni siquiera han podido regresar a ver sus No, hay familias unos que no han podido regresar. y es súper doloroso Muy triste, ¿eh? porque son navidades, son Sí, cumpleaños, señor. son fechas donde cuando tú estás lejos sientes ese valor de familia que independientemente tú dices, no me importa no haber tenido con qué comer hoy, pero que estuviéramos Se todos. siente un vacío muy grande, como cuando tú pierdes a algo muy importante o a un familiar muy importante. Se siente ese vacío. ¿Cuántas navidades solito? ¿Cuántas Uf, navidades lejos de mamá? muchísimas navidades. La primera fue la peor. Uno se va como que acostumbrando, pero el dolor siempre está allí. Mm. Retornas 9 años después. ¿Cómo haces para retornar? O sea, ¿pudiste acomodar ya todo? ¿Ya la situación cambió? ¿Fue más accesible? ¿Cómo tomas esa decisión de ir Fue, a visitarlos allá y llegar fue allá? más fácil entrar, porque yo no iba al principio, porque como habíamos firmado en contra de ese gobierno, te ponían muchos peros. Si llevabas una información en el teléfono, te podían meter hasta preso. Entonces, mis hermanos me decían, quédate allá, quédate allá. Y yo me quedaba. Ujú. Hasta que hubo un día que dije, no me puedo quedar más. Tomaste esa decisión, Sí, independientemente de lo que pasara. independientemente de lo que pase, yo voy a entrar. Porque ya había pasado mucho tiempo y yo quería ver a mi mamá. Y yo decía, si después no la consigo, no me voy a perdonar esto nunca. Claro. Y cada vez que la veo, ella me dice, te volví a ver. Oh. ¿Llegaste de sorpresa No o llegué, avisaste? no, yo le avisé a mis hermanos que iba porque mi mamá ya tiene su edad y no vaya a ser que por emoción, por algo, le pase algo. Y, Sí. y la pobrecita se levantó desde las 4 de la mañana a esperarme y le decía a mis hermanas, él no llega todavía, él va a llegar más tarde. No, pero yo lo voy a esperar aquí sentadita y ahí me esperó. Dios mío. O sea, yo digo que esas son las cosas que a uno o le rompen el corazón de amor o le rompen el corazón de dolor. O sea, Es duro, es muy duro. El reencuentro con mis hermanos fue, verlos, ver nuevos sobrinos, ver, o sea, fue lo más bonito que me pasó. O sea, eso, y llegué una Navidad.
¿Para una Navidad? Sí. Oh, ¿eso hace cuánto fue ya? Ya hace 9 años. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Con ellos me quedé 20 días porque tenía que venir a trabajar. Y entonces vuelve el tema de la despedida. Vuelve el tema de la despedida, pero ya no es tan difícil porque tú te vienes recargado de tus hermanos, de tu mamá, de esos abrazos que no tuviste en tantos años. Uno llega como con las pilas y con las ganas a mil de seguir luchando por ellos. Por ellos. ¿Cómo fue esa despedida de mamá cuando regresaste por segunda vez? Bueno, mamá me abraza y se le veían sus ojitos que ya las lágrimas se le iban a volver a salir, pero yo le dije, te prometo que yo el año entrante vuelvo otra vez. Y en ese entonces mi hermano estaba en Chile, ya llevaba como 6 años en Chile, y ella me dijo, te vi, me falta ver a Johnny, que es Ujú. mi otro hermano. Que recientemente hace también fue que estuvo acá, hace Sí, poco. Ujú, me vino a visitar como hace 15 días ujú. atrás, que se quedó conmigo todas sus vacaciones. Mamá me dice, me falta ver a Johnny. Yo casualmente pasó el año y cuando se acercaba diciembre, le dije, Johnny, yo voy a ver a mamá. Y él me dijo, yo también quiero ver a mi mamá. Sorpresa que me dice, revisa el correo, me envió los pasajes y di vuelta y nos fuimos a ver a nuestra mamá. Y, Entonces esa tercera llegada, pero los dos. y llegamos de sorpresa, ¿Ah, sí? Y entonces, pero fue maravilloso. ay, qué bonito. ¿Y qué dijo mamá en ese No, cuando momento? lo vio, ella no se lo esperaba. ¿Cuánto llevaba sin verlo a él? Llevaba 6 años sin verlo, Mucho tiempo, ¿no? muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Nos quedamos aproximadamente como casi 25 días. Hartos días también. Sí, Compartieron con mamá. Entonces, volver a salir otra vez. ¿Cada vez la salida se hace menos dolorosa? sí, ¿O es señor. igual? Es menos dolorosa, porque uno se va como acostumbrando a eso, A entrar y salir, a entrar y entrar y salir. salir. ¿Y qué se siente llegar a ese país donde en algún momento tuvo tantas cosas y tú llegas y lo ves totalmente diferente? Bueno, cuando yo llegué con él, todo se veía gris, todo se veía descuidado, sin mantenimiento. Era muy duro, donde creciste en un país tan próspero, tan rico, verlos en esa condición. Y normalmente pasé por mi universidad y cuando pasé por mi universidad me dio fue tristeza, porque no era la universidad donde yo estudié. Se veía muy deteriorada, vacía, y pregunté que por qué estaba así y me dicen que porque no hay matrículas. Todos los, Nadie quiere estudiar todos, o todos se no, no, fueron. todos se fueron, los jóvenes se fueron, nada más quedaron los mayores. Y Qué duro, ¿no? es súper triste. Y los amigos de infancia, los amigos de trabajo, o sea, también Bueno, emigraron muchos todos. emigraron, muchos murieron Mm. en el transcurso de esta travesía. Varios murieron cruzando ese Darién, otros murieron por COVID y llegar otra vez a tu lugar de origen donde piensas ver otras personas ya no están allí. Es un poco, Vacíos, es vacíos, difícil vacíos. porque son personas que conociste desde tu infancia, fueron al colegio contigo, fueron a la universidad contigo, a bachillerato contigo, o sea, compartiste mucho con ellos y ya no están. ¿Cuántas de esas personas cercanas migraron? Migraron aproximadamente cercanas a mí como casi 40 personas. Es muy duro. Es duro. O sea, es muy duro. Yo me pongo en el papel de eso, de mirar la historia de cada persona, todo lo que ha tenido que pasar para llegar, o sea, salir de su casa, salir de su familia, dejar a todos atrás, es algo para valientes, porque no todo el mundo toma ese tipo de De decisiones. decisión. Es difícil tomar la decisión, pero si tú como ser humano no la tomas, tu familia puede quedarse en el camino también. Entonces, para que ellos puedan estar bien, uno tiene que salir. Hoy, a 2026, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? No cambiaría nada.
Vuelves porque a, si tuvieras que volver a ir, vuelves a hacer todo lo mismo, de volver a y pasar hiciera todo lo ese mismo. tipo. ¿Por qué? Porque digamos que estos son vivencias y aprendizajes. Y este aprendizaje me enseñó muchísimas cosas, Alexandra. Aquí aprendí a valorarme más como ser humano, también a ser muy humilde, porque para muchos no es un secreto que el venezolano siempre tenía el ego alto porque tenían de todo, tenemos casas, tenemos autos, pero todo eso cambió. Pero ¿eso es un mito o eso es una realidad? Porque uno siempre, y me causa risa porque uno siempre habla con una persona venezolana y hablan de eso. Yo tengo Sí, 3 casas, 5 carros no, y eso uno, es una realidad. Gracias a Dios allá había la oportunidad de que si tú tenías un buen empleo, existía como una póliza que se llamaba Plan de Ley Política Habitacional. sí, Ellos te compraban la casa y te la descontaban de tu sueldo en muy cómodas cuotas. Y Venezuela era como una pequeña Dubái en en su sus momento. tiempos. O sea, ya eso era un buen vividero, como dicen acá. Sí, yo me acuerdo que en algún momento yo viajaba y todo era como en En cantidades. cantidades. Había de todo Sí. y nos visitaban muchos extranjeros, pero por la situación que tornó el país se puso muy violento, ya nadie quería visitar Venezuela y bueno, mucha gente dejó de invertir. Por eso es que muchas empresas cerraron, mucha gente se tuvo que ir. Entonces, todas esas personas que tenían sus casas, sus carros, todo eso se perdió. O sea, ¿qué pasó con eso? Normalmente muchos, para poder emigrar, vendieron sus casas, vendieron sus carros. Normalmente muchos se quedaron con sus casas y sus hermanos conviven en ellas porque Mm. otra cosa más peligrosa es que si el gobierno se entera que la casa está sola, te la expropia. ¿Ah, sí? Entonces tú no vas a perder tu casa después que con tanto esfuerzo la Y obtuviste. O es sea, así de sencillo. Estás a casa sola y invadimos. sí, se la damos a la persona que no tenga casa y no les importa nada. O sea, entonces es mejor. Pero es como si las personas estuvieran haciendo fila y dicen, yo no tengo casa, estoy esperando a que me llegue una casa, o cómo lo Exacto. manejan. No, normalmente las casas se las entregan a los que están con el gobierno. Ok, Pero si tú eres una persona que está en contra del gobierno y quieres una casa, no te la van a dar, claro. porque no estás a favor de ese gobierno. Wow. Vamos a ver si con esto que pasó las cosas mejoran un poquito. Esperemos que sí. Entonces volvemos a lo mismo. Llegamos a Bogotá hoy, 2026, Alejandro, y le agradeces a Dios por todo lo que has vivido, porque en este país te abrieron las puertas. Sí, señor. Yo no cambiaría nada de lo que he vivido. ¿Por qué? Porque con esto tuve un aprendizaje, con esto aprendí a crecer más como ser humano, porque estos como son como que pruebas que te da el destino para que tú seas mejor. ¿Qué le dices a todas esas personas que de cierta manera juzgan por su nacionalidad? Normalmente yo les diría que no generalicen, todos no somos iguales. Hay mucha gente preparada, profesional, que le viene a echar, como que dice, un chorro de ganas acá en el país para que salgan adelante sus familiares. Ellos también están aportando para que ustedes crezcan. Hay gente que también viene a hacer el mal. Y yo soy de un particular que siempre he dicho, el que venga a hacer el mal, que lo deporten. Dejemos nada más a los profesionales que quieran sumar, no restar. Y hay muchas personas profesionales, o sea, yo he tenido contacto con cantidad de mujeres médicas, abogadas. Abogadas. Yo, por ejemplo, tengo acá una chica abogada que es manicurista. Eso te iba a decir, O el sea, tema de la tenemos, mano de o obra. sea, o sea, y no le da pena decir, no, yo no soy abogada, aquí soy manicurista. O sea, pero se gana su dinero honradamente, sin hacerle daño a nadie. O sea, la idea es eso, venir a aportarle a este país Sí. Y que también les den esa oportunidad, y que le den esa oportunidad. porque como volvemos a decir, no No todo el mundo que todos emigra somos es malos, malo. no todos. Entonces, esta es una de las mayores enseñanzas y te agradezco por contarme hoy tu historia, que no es fácil, no es fácil contar y decir, salí en las peores condiciones, pero hoy me siento orgulloso de mí mismo porque creé un imperio, o sea, Exacto. como estás ahora y me enorgullece escucharte y te doy las gracias. Es una persona muy profesional y como dices tú, siempre tu agenda está llena. Y cuando, como siempre tuve ese dicho en mi país, cuando se quiere, se puede, si lo haces de corazón.
Entonces, Alejo, mil gracias. Gracias por contarme tu experiencia, gracias por contarles a ellos, porque son muchas las personas que ven el podcast y obviamente todo el mundo piensa que todo es fácil. No, nada es fácil en esta vida. Hay que luchar por las cosas buenas. Todo el mundo juzga cuando ya ve todo perfecto. Ve, ¿y cómo lo conseguiría? Ve, y tan fácil que se le dio a él. Eso es que quién sabe quién le ayudó, eso es que quién sabe cómo lo hizo, pero nadie sabe el detrás Fueron de todo. muchos años de lucha para poder estar acá. Entonces, sí se puede Sí se puede, por y se supuesto que pueden se hacer puede. las cosas bien. Cuando la haces de corazón y sinceramente se te dan las cosas. Mil gracias por tu historia, por tu experiencia de vida. Vuelvo y les digo, no todos los que inmigran son malos. Y gracias a ti por invitarme a tu espacio. Gracias, Alejo.